Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Bueno, nosotros estamos en este empeño por seguir analizando los efectos de este aplastante triunfo de la opción rechazo que le puso un portazo al proyecto de la Convención Constitucional. ¿Y qué es lo que viene para adelante? Pues se trata de buscar luces que permitan a la audiencia de buena costumbre formarse su propia opinión, discutir, debatir respecto de lo que podría ocurrir en estas conversaciones que seguramente van a ocurrir en la privacidad de Palacio una vez que se conozca el cambio de gabinete, que sería hoy día para las 12, donde hay algunos un cuarto para las 1. Ya. Pero lo vamos a ver más ratito en Estelares, ¿no? Porque ahora estamos con un docente, con Christopher Martínez, profesor asociado del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Christopher, muy buenos días, gracias por estar acá nuevamente. Hola Álvaro, hola María José, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, gracias Christopher. Primero, tus aprensiones ante este inminente resultado. Chile rechaza ampliamente la propuesta de nueva constitución. Esto es un titular de un medio internacional. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son las causas que tú has podido determinar para que haya ganado el rechazo con un 62 o casi 63%? Con semejante paliza, digamos, Christopher. ¿Ah? Exacto, yo creo que es más fácil explicar el triunfo del rechazo porque veníamos viendo una tendencia en la encuesta desde finales de marzo, abril, por lo menos en que el rechazo se imponía al apruebo, pero que en el fondo no era ni cercano, en la mayoría de las encuestas, no era ni cercano a lo que terminó reflejándose. Por lo menos 2 encuestas anduvieron rondando el 59 y 60% para el rechazo, pero la mayoría estaba cierto en torno al 55. Pero yo ahí he escuchado que dependía también de la participación, ¿no? Que a más participación esta brecha podría acrecentarse. Eso han dicho algunos. Sí, yo también lo he escuchado, pero las razones han sido menos claras de por qué esto podría ser así. De hecho, por ejemplo, Itkinson mencionaba que a mayor participación probablemente ganaba el rechazo, pero Marta Lagos, que experta también en encuesta, decía que a mayor participación podía triunfar sumar el apruebo. Exactamente, entonces, tal cual. Marta la verdad Lagos... es que no sabíamos qué pensaba la gente que no estaba declarando su intención de voto en la encuesta. Que un electorado nuevo, además, Christopher, que quizás hecho, nunca había votado. Marta Lagos yo creo que tuvo definitivamente una apreciación errónea, porque ella dijo que si votaba justamente la cantidad de personas que votó, que fue prácticamente el 90% del padrón, si tú le sumás los 500.000 que se excusaron, más otros, se depura el padrón, por lo menos el 90%, ella decía, no puede ganar el rechazo, porque significa que el país vira hacia la derecha. Yo creo que la lectura errónea es haber supuesto que el voto del rechazo está compuesto por adherentes a la derecha. Yo creo que para nada es así, al contrario, es multicolor, ¿o no, Christopher? Sí, yo creo que es lo mismo que pasó, por ejemplo, para el plebiscito de entrada, que también arrasó la opción apruebo, y eso no quería decir de que el país estaba virando, que el electorado estaba virando hacia la izquierda, sino que eran personas que sobre un tema en particular, que incluso uno lo puede pensar que está por sobre la política partidaria ideológica, que es la Constitución, causaba bastante apoyo y causó bastante apoyo en ese momento, y que ahora en el fondo la gente quizá no sabemos si se arrepintió, porque tampoco podemos comparar el resultado de la elección de 2020 con voto voluntario. Quizá el resultado hubiese sido distinto si hubiésemos tenido voto obligatorio en esa elección, y por tanto cuesta hacer esas comparaciones. Pero lo que ustedes preguntaban, las razones, yo creo que ya está una apreciación más bien a la distancia. Yo creo que el trabajo de la convención, que es un poco lo que han reflejado las encuestas, fue una de las cosas que terminó decepcionando a la gente. Y también yo creo que hay asidero por eso, porque en el fondo el electorado estuvo básicamente un año sometido día a día a las noticias que venían de la convención, ¿cierto? Y también a los desaciertos que se cometían en ella. Christopher, ¿cómo ponderas tú las fake news? Porque también se ha echado la culpa un poco a las fake news, pero también hay que ponderar esto porque el resultado es mayoritario, o sea, un 62% no puede estar todo atribuido a una campaña de noticias falsas, pero también hay que ponderar esto. ¿Y cómo lo ves tú en un proceso democrático que eventualmente este tipo de campañas, que yo las encuentro deshonestas, ¿verdad?, también dañan la democracia y también podrían horadar tal vez otro proceso constituyente? ¿Cómo ves tú también esa
esa ventana nueva que se abre de posibilidades ante una campaña que fue de mentiras, hay que decirlo, y también lo han reconocido medios internacionales. Sí, eso es algo concreto que ocurrió y que está ocurriendo en casi todos los países. La verdad es que además tenemos noticias que se expanden a través de redes sociales, que escapan a cualquier filtro editorial o cualquier filtro más serio. Pero dentro de todo también, como dices tú, María José, es difícil en el fondo responsabilizar a la noticia falsa por el comportamiento de 8 millones de electores y electoras que se inclinaron por el rechazo. O sea, si fuera tan poderosa esta influencia, no tendríamos ningún presidente centro-izquierda en Chile, precisamente por la capacidad de los medios asociados a la derecha para manipular a la opinión pública. Pero ciertamente eso ocurrió, y el matiz que yo agregaría es que más allá de las fake news, yo creo que también el término comenzó a utilizarse muy relajadamente. Habían temas que no eran ni falsos ni verdaderos, sino que eran discutibles e interpretables, y muchas veces también se acompañaba de esa etiqueta para parar el debate. Claro. Pero ciertamente fue algo que se vio, y no es solamente en los últimos meses, que se vio incluso desde antes, desde las campañas en los convencionales. Esa delgada línea entre la noticia falsa y una interpretación que se escapaba un poquito del principio de la buena fe, ¿verdad? Correcto. Ya, pues, hay una delgada línea ahí también en la noticia falsa. Oye, pero yo tengo la impresión de que hay otra tendencia en que uno ha visto revisando incluso opiniones en prensa y también en redes sociales de personas que se arrogan como una especie de superioridad y establecen, mire, la gente no entendió, claro, la gente no fue capaz de comprender, no está a la altura del cambio propuesto. Incluso estaba leyendo ayer una entrevista que le hicieron en Bío Bío al gobernador de la región de Valparaíso, donde en todas las comunas ganó el rechazo, a Rodrigo Mundaca, que dice... Activista por el agua. Exactamente. No reconozco el lugar que habito, dice. No reconozco el lugar que habito. Esto a propósito que en la comuna de Petorca ganó el rechazo. Y ahí la comuna de Petorca era como el centro a partir del cual creció el movimiento que llevó al gobernador Mundaca a ganar la elección. Y que la gente, y él dice, pero si esta constitución consagra el derecho humano al agua, ¿cómo en Petorca votaron rechazo? No reconozco el lugar que habito, dijo Rodrigo Mundaca. Yo creo que eso todavía es parte del shock. Estamos recién, en el fondo. Si tú has creído, por ejemplo, durante el último año que el proyecto en el cual se estaba trabajando, el texto que se estaba proponiendo era el correcto y que definitivamente era el correcto, que venga un 62% del electorado con una participación cercana al 86% que nunca habíamos visto, eso va a tomar un poco de tiempo. Y lo otro respecto de lo que tú mencionabas, Álvaro, de que la gente en el fondo en Petorca, el tema del agua, sí, o que en el fondo que en comunas con José Miguel, perdona, indígena me también... corrige, disculpa que te interrumpa, José Miguel me corrige y me dice, en San Antonio ganó la apruebo, porque yo dije que en la región de Valparaíso había ganado el rechazo, así que disculpa que te interrumpa. Gracias, José Miguel, por estar atento ahí y por corregirme. Sí, no, lo que te mencionaba es que también, por ejemplo, en comunas con alta población indígena también ganó el rechazo. Y alguien puede decir, esta constitución en el fondo velaba por el derecho de este tipo de comunidades. Pero en el fondo lo que te está demostrando es que la gente está votando mucho más allá de los intereses particulares y personales que pudieran tener, que pudieran estar en juego. Y eso habla quizás bien del electorado que está considerando el todo de la constitución, que es lo que nosotros podríamos esperar. Sí, Christopher, yo igual hice ese análisis, no apelando a una superioridad moral, ni técnica, ni a la ignorancia de los ciudadanos, pero yo siento, y a mí igual me pasó, que faltó socializar conceptos que son progresistas, conceptos que también provienen de la academia, masticar estos conceptos, socializarlos desde la educación cívica, ¿verdad? Y cómo conectar estos conceptos con una mayor justicia social, que es una demanda, ¿verdad?, legítima, que también fue ahí puesta en el estallido social. Conceptos como la plurinacionalidad, conceptos como autonomías territoriales, conceptos que se alejan un poco del debate que ha tenido Chile estos 30 años al menos, en todas las capas sociales, sobre todo en una elección con voto obligatorio donde participaron 13 millones de personas. Evidentemente estos conceptos quizás no estaban tan socializados y tal vez no estaban tampoco como relacionados con una demanda urgente de la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, yo creo que va un poco por lo último que acabas de mencionar, que era una demanda urgente, y es probable también que incluso si se socializaran esos conceptos, porque esta discusión estuvo bastante
en la palestra. Incluso hay personas que definitivamente no estaban por eso, le era indiferente, y otros que definitivamente les causaban mucha resistencia. Sí, como el plurinacionalidad. Exacto, había esta tensión entre, en el fondo, lo que vimos con el acto de la bandera en Valparaíso, había una tensión entre lo que era la historia, la tradición de los símbolos nacionales republicanos versus una refundación en algunos grupos. Y esos choques, quizás en términos de visión, es muy simplista, pero es que es lo que las personas terminan digiriendo al final del día, puede haber inclinado la balanza al final en este tipo de discusiones. Oye, hay un estudio, para terminar, Christopher, que arroja una conclusión que yo creo que también está formando parte del análisis que estábamos realizando, y es que en las comunas de más bajos ingresos el porcentaje de triunfo del rechazo fue aún más contundente. Fíjate que en el quintil más bajo el apruebo obtuvo un 25% y el rechazo un 75%, es decir, hubo una diferencia de 50%. Y en el quintil más alto la diferencia fue de solo un 21%. Entonces el rechazo arrasó en los quintiles más pobres. Y yo creo que eso invita a la reflexión, sumado a lo que tú decías, por ejemplo, en el caso de Petorca. O sea, si en estos grupos precisamente que podrían haberse visto, entre comillas, beneficiados con la nueva constitución, están rechazándola de esa forma, es porque habían elementos que realmente tenían problemas y que la gente los percibía, ¿cierto?, con mucha distancia o con mucha resistencia. Entonces yo creo que ese es el llamado a la autocrítica para ver qué pasó ahí, qué temas quizá moderar o no abordar en la próxima discusión. Oye, te agradecemos mucho, Christopher Martínez, la disposición a haber vuelto a conversar con nosotros, analizando entonces el rechazo y su holgado triunfo. Christopher Martínez, profesor asociado del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Gracias por estar acá, muy buenos días. Gracias a usted, buenos días. Gracias, Christopher. Oye, enseguida vienen los estelares, María José. Hoy día estaremos con Francisco Iveta. Yo no sé si habrá terminado de celebrar, no lo sé. No sé si habrá bajado del balón, lo desconocemos. Y estará también con nosotros, son bromas por si acaso, el senador por el Partido Socialista, Gastón Saavedra. En breve, discutiendo, confrontando opiniones, confrontando paradigmas aquí en los estelares de Buena Costumbre. Luego de esta pausa, quédate con nosotros.